Cristian Nodal se encontraba atrapado en un remolino de emociones que no lograba entender ni controlar. El enfrentamiento con Emiliano Aguilar había marcado un antes y un después en su vida. Pero lo que le esperaba después de ese episodio era aún más desgarrador. En su interior luchaba con la culpa, la ira y el miedo, una combinación tan fuerte que no podía entender lo que estaba sucediendo con él. Sabía que se había desbordado, que había cruzado una línea que no podía retroceder, pero había algo en su interior que lo mantenía firme en su decisión. El golpe a Emiliano no había sido solo un desahogo de furia, había sido un mensaje. Algo que sentía necesario para protegerse, para defender lo que consideraba suyo. Sin embargo, mientras la tormenta de emociones continuaba en su interior, las consecuencias de sus actos comenzaban a tomar forma de una manera que no había previsto. Después del altercado, la vida de Cristian comenzó a sentirse como una cadena de reacciones inevitables. La ciudad seguía su curso, pero él ya no se sentía parte de ella. Las calles que antes conocía al dedillo le parecían extrañas, como si cada rincón ocultara un peligro al acecho. Los días pasaban lentamente, pero la angustia lo acompañaba constantemente. En sus ratos libres, se encerraba en su apartamento, observando las luces de la ciudad desde su ventana, como un espectador que no podía apartarse de la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Pero aunque el bullicio de la vida urbana seguía su marcha, Cristian no podía evitar sentirse aislado, como si estuviera atrapado en un mundo que ya no le pertenecía. Los recuerdos del enfrentamiento con Emiliano no lo dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la rabia en sus ojos, las manos que se levantaban en defensa. No podía entender por qué había llegado tan lejos, por qué no había sido capaz de detenerse antes. La furia que había sentido en ese momento había sido tan potente que había opacado cualquier juicio racional. Pero después de todo, ¿qué había conseguido con su acción? La respuesta era incierta. Sabía que el daño ya estaba hecho, pero ¿realmente había alcanzado algún tipo de justicia? ¿O había alimentado una espiral de venganza que no podría detenerse? A medida que los días avanzaban, comenzó a notar que aquellos que lo rodeaban empezaban a reaccionar de manera distinta con él. Sus amigos y familiares ya no lo miraban con los mismos ojos. Algunos trataban de ofrecerle palabras de consuelo, pero las emociones que él sentía no encajaban en ninguna de esas palabras. La comprensión de su dolor parecía inalcanzable para ellos. Y entre esos conocidos, había una figura que era aún más importante para Cristian, Kazu. Su relación con ella había sido uno de los pilares que lo había sostenido durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que la presión de la situación crecía, Kazu comenzaba a alejarse de una manera que era cada vez más palpable. Kazu intentaba comprender lo que pasaba en la mente de Cristian, pero la distancia emocional entre ellos era más evidente con cada conversación. En un principio, ella había intentado ser su apoyo, su refugio. Su amor incondicional había sido un bálsamo para las heridas de Cristian, pero ahora se sentía impotente. Las palabras que antes fluían con naturalidad entre ellos, ahora se volvían escasas, tensas, como si cada una estuviera impregnada de un dolor que ninguno de los dos podía soportar. Ella veía cómo su pareja se transformaba, cómo la violencia de su alma crecía sin control, y eso la aterraba. No sabía cómo salvarlo de sí mismo, ni cómo salvarse a ella misma de la sombra de destrucción que él arrastraba. Pero Cristian no podía ver más allá de su propia ira. Estaba demasiado atrapado en sus propios sentimientos para darse cuenta de la preocupación que Kazu albergaba. Por él. Para él, ella seguía siendo una presencia constante. Pero su mente y su corazón ya estaban atrapados en la espiral del conflicto. Sentía que el tiempo se le escapaba y que cada día que pasaba sin resolver lo que había comenzado lo acercaba más a la perdición. No podía dejar de pensar en Emiliano y su familia. Sabía que, de alguna manera, el enfrentamiento no había terminado. Emiliano podía haberse recuperado físicamente, pero su familia, con todo su poder y sus influencias, no lo dejaría ir tan fácilmente. Las amenazas de represalia estaban en el aire, y Cristian no podía ignorarlas. Aunque las pruebas no lo delataban,
El miedo que sentía por la reacción de los Aguilar se iba convirtiendo en una constante. Era como si cada sombra, cada paso en falso, pudiera ser el preludio de algo aún peor. Los rumores de que Emiliano había recibido ayuda de sus contactos solo aumentaban la paranoia que Christian sentía. Como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. El temor no solo lo paralizaba, sino que también lo empujaba hacia decisiones que no podía entender completamente. El miedo a las represalias lo impulsaba a actuar, a hacer cosas que no había considerado antes. La paranoia se fue apoderando de él y se preguntaba constantemente si su vida estaba en peligro, si cada día que pasaba lo acercaba más a una tragedia. A veces, los pensamientos lo desbordaban y se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al pelear con Emiliano. Pero la verdad era que ya no podía dar marcha atrás. Ya no podía arrepentirse, ni siquiera si quisiera. Algo dentro de él lo mantenía firme, como si una fuerza externa estuviera guiando sus pasos. Una fuerza alimentada por la rabia. La venganza y la necesidad de recuperar algo que sentía le había sido arrebatado. Mientras tanto, su relación con Kazu se deterioraba lentamente. Las palabras que ella le dirigía ya no tenían la suavidad de antes, y él comenzaba a ver la tristeza y el miedo en sus ojos. Kazu le pedía a Christian que se detuviera, que dejara de perseguir algo que solo lo destruiría. Pero él no podía oírla. La verdad era que, en su mente, la única manera de encontrar la paz era a través de la confrontación, a través de la resolución de lo que había comenzado. La idea de huir, de dejar todo atrás, simplemente no tenía cabida en su corazón. Sentía que si lo hacía, perdería su identidad, perdería su razón de ser. Y aunque no lo expresaba abiertamente, la duda comenzó a asentarse en su interior. ¿Había llegado demasiado lejos? ¿Estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía por una venganza que nunca lo liberaría? El destino parecía ir empujándolo inexorablemente hacia un enfrentamiento inevitable. Los Aguilar no tardaron en hacer sentir su presencia. Sabían que la agresión contra Emiliano no quedaría sin respuesta, y aunque no tenían pruebas claras de quién había sido el responsable, la familia de Emiliano se movió rápido. Las amenazas comenzaron a circular en el aire como una sombra oscura, y Christian sintió que no podía escapar de ellas. Sabía que lo buscaban, que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. La idea de una represalia, de la violencia que lo acechaba, lo mantenía en un estado constante de ansiedad y paranoia. No podía dormir tranquilo, no podía pensar con claridad. La ciudad que antes le era familiar, ahora le parecía una trampa de la que no podía escapar. Finalmente, la tensión acumulada alcanzó su punto máximo. Durante una discusión acalorada con Kazu, las palabras que ambos habían guardado tanto tiempo salieron disparadas como flechas. Kazu, en su desesperación por salvar lo que quedaba de su relación, le reprochó una y otra vez su actitud autodestructiva. Le suplicó que dejara todo atrás, que la violencia no era el camino, que no valía la pena perderlo todo por algo que no podía devolverle la paz. Pero Christian, enfurecido, incapaz de ver más allá de su propio sufrimiento, reaccionó de una manera explosiva. Las palabras hirientes volaron entre ellos, y en un instante, lo que había sido una relación construida con amor y confianza se desplomó ante la fuerza de su propia ira. Kazu, agotada de luchar contra la tormenta de su mente, tomó la decisión de alejarse. Con el corazón roto, entendió que no podía seguir siendo parte de esa guerra interna que Christian libraba. Él había elegido su camino, y aunque le doliera profundamente, ella sabía que no podía seguir en ese lugar. Se fue, y en su ausencia, Christian quedó completamente solo. Pero esa soledad no fue un alivio, fue un peso aún más grande. La rabia seguía ahí, pero el vacío que había dejado Kazu lo ahogaba. Sabía que, al perderla, había perdido lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que podía haberlo rescatado de la oscuridad. Y así, Christian continuó caminando en la dirección equivocada, sin poder detenerse. Había cruzado tantas líneas, había cometido tantos errores, que ya no sabía cómo regresar. El camino hacia su propia destrucción estaba claro, y aunque no lo admitiera, sabía que no había vuelta atrás.
Cristian Nodal se encontraba atrapado en un remolino de emociones que no lograba entender ni controlar. El enfrentamiento con Emiliano Aguilar había marcado un antes y un después en su vida. Pero lo que le esperaba después de ese episodio era aún más desgarrador. En su interior luchaba con la culpa, la ira y el miedo, una combinación tan fuerte que no podía entender lo que estaba sucediendo con él. Sabía que se había desbordado, que había cruzado una línea que no podía retroceder, pero había algo en su interior que lo mantenía firme en su decisión. El golpe a Emiliano no había sido solo un desahogo de furia, había sido un mensaje. Algo que sentía necesario para protegerse, para defender lo que consideraba suyo. Sin embargo, mientras la tormenta de emociones continuaba en su interior, las consecuencias de sus actos comenzaban a tomar forma de una manera que no había previsto. Después del altercado, la vida de Cristian comenzó a sentirse como una cadena de reacciones inevitables. La ciudad seguía su curso, pero él ya no se sentía parte de ella. Las calles que antes conocía al dedillo le parecían extrañas, como si cada rincón ocultara un peligro al acecho. Los días pasaban lentamente, pero la angustia lo acompañaba constantemente. En sus ratos libres, se encerraba en su apartamento, observando las luces de la ciudad desde su ventana, como un espectador que no podía apartarse de la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Pero aunque el bullicio de la vida urbana seguía su marcha, Cristian no podía evitar sentirse aislado, como si estuviera atrapado en un mundo que ya no le pertenecía. Los recuerdos del enfrentamiento con Emiliano no lo dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la rabia en sus ojos, las manos que se levantaban en defensa. No podía entender por qué había llegado tan lejos, por qué no había sido capaz de detenerse antes. La furia que había sentido en ese momento había sido tan potente que había opacado cualquier juicio racional. Pero después de todo, ¿qué había conseguido con su acción? La respuesta era incierta. Sabía que el daño ya estaba hecho, pero ¿realmente había alcanzado algún tipo de justicia? ¿O había alimentado una espiral de venganza que no podría detenerse? A medida que los días avanzaban, comenzó a notar que aquellos que lo rodeaban empezaban a reaccionar de manera distinta con él. Sus amigos y familiares ya no lo miraban con los mismos ojos. Algunos trataban de ofrecerle palabras de consuelo, pero las emociones que él sentía no encajaban en ninguna de esas palabras. La comprensión de su dolor parecía inalcanzable para ellos. Y entre esos conocidos, había una figura que era aún más importante para Cristian, Kazu. Su relación con ella había sido uno de los pilares que lo había sostenido durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que la presión de la situación crecía, Kazu comenzaba a alejarse de una manera que era cada vez más palpable. Cristian vivía atrapado en un ciclo sin fin de dolor y frustración, una espiral descendente que lo alejaba cada vez más de las personas que una vez fueron su refugio. La rabia lo consumía por completo, y la única forma que conocía para lidiar con esa angustia era aferrarse al odio y la venganza. La relación con Kazu, que alguna vez había sido su puerto seguro, ahora era solo un campo de batalla emocional. Cada vez que ella intentaba acercarse, hablarle con ternura, el muro que él había levantado entre ellos se hacía más alto, más impenetrable. Ella intentaba comprender su sufrimiento, pero la verdad era que ya no lo conocía como antes. El Cristian que había conocido, ese hombre lleno de sueños, ambiciones y amor, se había esfumado, dejando solo a un ser marcado por la desconfianza y el rencor. Y aunque él sentía el vacío y la soledad que su actitud había provocado, algo en su interior lo mantenía cerrado, incapaz de salir de su propio laberinto de emociones rotas. Lo peor de todo era la constante contradicción que vivía Cristian. Por un lado, sentía el dolor de la pérdida y la angustia de no poder encontrar consuelo en nada, ni siquiera en las personas que más le importaban. Por otro, la idea de hacer justicia a su manera, de vengar lo que él consideraba una traición, lo mantenía en un estado constante de tensión, como si una parte de él necesitara sentirse justificado en su sufrimiento, como si de alguna manera su dolor le diera derecho a hacer sufrir a los demás. La lucha entre lo que sabía que era correcto y lo que su dolor le decía que debía hacer, lo desgarraba por dentro.
En el fondo, sabía que la venganza no lo liberaría, pero la obsesión lo cegaba. Lo empujaba a actuar sin pensar en las consecuencias. Casualmente, una tarde, cuando la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, Christian se encontró solo en su departamento, mirando por la ventana, sin saber qué hacer con la tormenta de emociones que lo atormentaba. No solo la tormenta exterior lo rodeaba, sino también la que tenía dentro. Su vida, que alguna vez fue brillante y llena de promesas, parecía ahora apagada, opaca. Aquel chico lleno de sueños y deseos de conquistar el mundo se había perdido en un mar de rencor. Kazu ya no estaba allí, o al menos no como antes. Ella había intentado salvarlos, pero había llegado un punto en el que ya no sabía si Christian deseaba ser salvado. Se había alejado tanto que incluso el amor de ella parecía un esfuerzo vano. Un intento fútil ante la magnitud de su sufrimiento. Él sentía que no había vuelta atrás, que sus decisiones lo habían arrastrado tan lejos que la reconciliación era una utopía. Cada día que pasaba sin Kazu a su lado lo hacía sentirse más vacío, más perdido, pero al mismo tiempo, su corazón seguía lleno de rencor, de una necesidad desesperada de hacer justicia por su cuenta. Cada conversación con ella, cada intento de reconciliación, se transformaba en una batalla emocional donde las palabras ya no tenían el mismo poder que antes. Los reproches se habían vuelto comunes, y con cada uno, una pequeña parte de Christian se iba apagando. Se sentía culpable, pero esa culpa se ahogaba en la ira que no lo dejaba pensar con claridad. La venganza lo mantenía vivo, en el sentido más literal de la palabra. Le daba un propósito, le ofrecía una salida a su tormenta interna. A veces, cuando estaba solo, se preguntaba si podría algún día volver a encontrar la paz que tanto había anhelado, pero rápidamente ese pensamiento era desechado. Pensaba que el mundo solo podía ofrecerle más sufrimiento y que, si quería sobrevivir, debía continuar por el camino que había elegido, aunque eso significara perderse en el proceso. El miedo a ser vulnerable, a abrirse a las personas que alguna vez lo amaron, lo había convertido en un ser desconfiado, aislado. Y lo peor era que no se daba cuenta de cómo estaba destruyendo todo a su alrededor. El Christian que una vez compartió risas, sueños y momentos especiales con Kazu, ahora se encontraba a kilómetros de esa versión de sí mismo, como si todo eso fuera solo un recuerdo lejano e inalcanzable. Su mente estaba tan ocupada por la necesidad de venganza que ya no veía las cosas con claridad. Los colores de la vida se habían desvanecido, y todo lo que quedaba era un paisaje gris, empañado por su dolor. En ese momento, mientras la lluvia golpeaba la ventana con fuerza, Christian recordó a sus amigos, aquellos que habían intentado ayudarlo, los que le habían ofrecido un hombro para llorar. Algunos de ellos aún intentaban acercarse, pero él los había alejado sin piedad. Les había dado la espalda, como si no comprendiera que, al hacerlo, también se alejaba de las pocas personas que aún quedaban a su lado. El orgullo lo mantenía encerrado en su dolor, y la rabia que sentía hacia Emiliano y los Aguilar lo mantenía de pie, pero a la vez lo estaba destruyendo lentamente. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había permitido que su sufrimiento lo gobernara de tal manera? La respuesta, aunque dolorosa, era clara: se había dejado consumir por su ira, por su necesidad de justicia a cualquier precio. La relación con Kazu parecía estar más allá de cualquier posibilidad de reparación. Ella había intentado todo lo posible, había hablado con él, le había mostrado su amor y comprensión, pero la brecha entre ellos solo se expandía con cada día que pasaba. En el fondo, Christian sabía que Kazu merecía más que vivir en un constante torbellino emocional, más que esperar que él cambiara. Pero su amor por ella, por una parte de su ser, lo mantenía atrapado en esa red de emociones contradictorias. Él la amaba, lo sabía, pero también sabía que la venganza lo había alejado de todo lo que alguna vez consideró importante. En ocasiones, cuando miraba al espejo, veía a un extraño, a un hombre que ya no reconocía. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Dónde había quedado el Christian que amaba y respetaba a los demás? La venganza lo había cambiado, lo había transformado en algo que no podía controlar. Cada vez que pensaba que estaba en control de su destino, se daba cuenta de que, en realidad,
estaba siendo arrastrado por fuerzas más grandes que él mismo. Y lo peor de todo es que no sabía cómo detenerlo. El dolor lo cegaba y la solución que le parecía más inmediata era seguir adelante con su plan, aunque sabía que no lo llevaría a ningún lado. Pero aún en medio de la oscuridad había una pequeña chispa de esperanza. Algo que Christian no quería reconocer pero que seguía allí, como un susurro en su corazón. En algún lugar, en lo más profundo de su ser, él aún deseaba redención. No sabía si algún día lo lograría. Si podría liberarse de su sufrimiento y encontrar un camino de regreso a la paz. Pero, por el momento, solo podía seguir adelante, arrastrado por el peso de sus decisiones y la furia que lo consumía. Sin saber que el verdadero enemigo no era Emiliano ni la familia Aguilar, sino la rabia que lo mantenía prisionero. Y mientras continuaba con su marcha, la vida seguía su curso, indiferente a su dolor, esperando que algún día pudiera ver la luz. Kazu intentaba comprender lo que pasaba en la mente de Christian. Pero la distancia emocional entre ellos era más evidente con cada conversación. En un principio, ella había intentado ser su apoyo, su refugio. Su amor incondicional había sido un bálsamo para las heridas de Christian, pero ahora se sentía impotente. Las palabras que antes fluían con naturalidad entre ellos, ahora se volvían escasas, tensas, como si cada una estuviera impregnada de un dolor que ninguno de los dos podía soportar. Ella veía cómo su pareja se transformaba, cómo la violencia de su alma crecía sin control, y eso la aterraba. No sabía cómo salvarlo de sí mismo, ni cómo salvarse a ella misma de la sombra de destrucción que él arrastraba. Pero Christian no podía ver más allá de su propia ira. Estaba demasiado atrapado en sus propios sentimientos para darse cuenta de la preocupación que Kazu albergaba. Por él. Para él, ella seguía siendo una presencia constante. Pero su mente y su corazón ya estaban atrapados en la espiral del conflicto. Sentía que el tiempo se le escapaba y que cada día que pasaba sin resolver lo que había comenzado lo acercaba más a la perdición. No podía dejar de pensar en Emiliano y su familia. Sabía que, de alguna manera, el enfrentamiento no había terminado. Emiliano podía haberse recuperado físicamente, pero su familia, con todo su poder y sus influencias, no lo dejaría ir tan fácilmente. Las amenazas de represalia estaban en el aire y Christian no podía ignorarlas. Aunque las pruebas no lo delataban, el miedo que sentía por la reacción de los Aguilar se iba convirtiendo en una constante. Era como si cada sombra, cada paso en falso, pudiera ser el preludio de algo aún peor. Los rumores de que Emiliano había recibido ayuda de sus contactos solo aumentaban la paranoia que Christian sentía. Como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. El temor no solo lo paralizaba, sino que también lo empujaba hacia decisiones que no podía entender completamente. El miedo a las represalias lo impulsaba a actuar, a hacer cosas que no había considerado antes. La paranoia se fue apoderando de él y se preguntaba constantemente si su vida estaba en peligro, si cada día que pasaba lo acercaba más a una tragedia. A veces, los pensamientos lo desbordaban y se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al pelear con Emiliano. Pero la verdad era que ya no podía dar marcha atrás. Ya no podía arrepentirse, ni siquiera si quisiera. Algo dentro de él lo mantenía firme, como si una fuerza externa estuviera guiando sus pasos. Una fuerza alimentada por la rabia. La venganza y la necesidad de recuperar algo que sentía le había sido arrebatado. Mientras tanto, su relación con Kazu se deterioraba lentamente. Las palabras que ella le dirigía ya no tenían la suavidad de antes, y él comenzaba a ver la tristeza y el miedo en sus ojos. Kazu le pedía a Christian que se detuviera, que dejara de perseguir algo que solo lo destruiría. Pero él no podía oírla. La verdad era que, en su mente, la única manera de encontrar la paz era a través de la confrontación, a través de la resolución de lo que había comenzado. La idea de huir, de dejar todo atrás, simplemente no tenía cabida en su corazón. Sentía que si lo hacía, perdería su identidad, perdería su razón de ser. Y aunque no lo expresaba abiertamente, la duda comenzó a asentarse en su interior. ¿Había llegado demasiado lejos?
¿Estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía por una venganza que nunca lo liberaría? El destino parecía ir empujándolo inexorablemente hacia un enfrentamiento inevitable. Los Aguilar no tardaron en hacer sentir su presencia. Sabían que la agresión contra Emiliano no quedaría sin respuesta, y aunque no tenían pruebas claras de quién había sido el responsable, la familia de Emiliano se movió rápido. Las amenazas comenzaron a circular en el aire como una sombra oscura, y Christian sintió que no podía escapar de ellas. Sabía que lo buscaban, que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. La idea de una represalia, de la violencia que lo acechaba, lo mantenía en un estado constante de ansiedad y paranoia. No podía dormir tranquilo, no podía pensar con claridad. La ciudad que antes le era familiar, ahora le parecía una trampa de la que no podía escapar. Finalmente, la tensión acumulada alcanzó su punto máximo. Durante una discusión acalorada con Kazu, las palabras que ambos habían guardado tanto tiempo salieron disparadas como flechas. Kazu, en su desesperación por salvar lo que quedaba de su relación, le reprochó una y otra vez su actitud autodestructiva. Le suplicó que dejara todo atrás, que la violencia no era el camino, que no valía la pena perderlo todo por algo que no podía devolverle la paz. Pero Christian, enfurecido, incapaz de ver más allá de su propio sufrimiento, reaccionó de una manera explosiva. Las palabras hirientes volaron entre ellos, y en un instante, lo que había sido una relación construida con amor y confianza se desplomó ante la fuerza de su propia ira. Kazu, agotada de luchar contra la tormenta de su mente, tomó la decisión de alejarse. Con el corazón roto, entendió que no podía seguir siendo parte de esa guerra interna que Christian libraba. Él había elegido su camino, y aunque le doliera profundamente, ella sabía que no podía seguir en ese lugar. Se fue, y en su ausencia, Christian quedó completamente solo. Pero esa soledad no fue un alivio, fue un peso aún más grande. La rabia seguía ahí, pero el vacío que había dejado Kazu lo ahogaba. Sabía que, al perderla, había perdido lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que podía haberlo rescatado de la oscuridad. Y así, Christian continuó caminando en la dirección equivocada, sin poder detenerse. Había cruzado tantas líneas, había cometido tantos errores, que ya no sabía cómo regresar. El camino hacia su propia destrucción estaba claro, y aunque no lo admitiera, sabía que no había vuelta atrás.